Hoja para envolver los bollos. Esto es masa, harina pan, pero este es más con carne de hacer bollo. Para el bollo. Y se lo envuelve en hoja. En la hoja. Si tú no quieres envolver o en un papel aluminio, lo que pasa es que tú sabes cómo es. Nos agarró esto. Agarra mejor sabor. Sí. Que se bote. Huesito. Le dice, está bueno. Ya con la ropa lavada, ya casi seca, y dándonos el gusto de volver a tomar unos tereré, porque la verdad que el calor acá está bien fuerte. Y ahí La hidratamos a Amada, perdón. así. Bueno, dale un tereré a Amada, que ya habló mucho. Que se hidrate. Para que se hidrate. Para que... Como dice Niurka, ese es droga. No es droga. Pero ahí Tranquilo. vamos a tener más. Es natural. Bueno, no está natural porque está con jugo el tereré ese. Perdón los paraguayos. Perdona a los paraguayos, como siempre, sí. Lleno de estudiantes. Bueno, chicos, gracias por todo. Saludos a toda la familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias por todo. Ustedes también. Lo mejor, Chao. lo mejor en todo. Chao. Los estamos siguiendo. Dale. Cuídense. Chao, chao. Feliz día. Muchas gracias. Ahora no necesitamos, pero las vimos tan bien. A veces vemos calzado bueno, lo levantamos y después tenemos a quien dárselo a alguien que necesite. Sí, que por ahí. Es una lástima que acá con el sol que hay, eso se termina secando. Sí, ya va a encontrar dueños. Tan espectaculares. Las ventajas de ir despacio y ir observando. Sí, pero me llama la atención porque siempre vemos de a una y que a alguien se le hayan caído las dos. Bueno. Vale. Ya estamos camino a Puerto Ordaz, desde Ciudad Bolívar, 100 kilómetros. Hoy creo que van a ser tranquilos porque es autopista. Tenemos mucho espacio, salvo por el viento que lo tenemos de frente del este. Parece que siempre tenemos el viento de frente a veces. Pero bueno. A propósito, bueno, allá en Puerto Ordaz nos espera William de nuevo, que es con quien estuvimos cuando pasamos por primera vez. Y bueno, llegando a Puerto Ordaz, a partir de ahí hacia el sur, hasta Boavista al menos, es todo camino repetido, unos 1000 kilómetros, así que una vez allí veremos qué hacemos, justamente por esto del camino repetido y porque en el estado de Roraima, Brasil y en Guyana ya empieza la temporada de lluvia y particularmente en Guyana hay cerca de 500 kilómetros de pura tierra. Así que bueno, en Puerto Ordaz vamos a tomarnos nuestro minuto de paz para decidir bien cómo seguimos. Seguir disfrutando de la tranquilidad de esta autopista, que para variar lleva el nombre de Simón Bolívar. No podía ser de otra manera. Claro,
Estado de Bolívar, Ciudad Bolívar, que se une por la Autopista Simón Bolívar. por la autopista Simón Bolívar. Vámonos. $52.005 kilómetros. Debíamos parar un poquito antes para la foto, pero no había sombra. Entonces, acá estamos para hacer la foto de cábala. Mostrando todas mis quemadas de la piel. Hacemos la foto y ya seguimos porque andamos corto de tiempo también. Oh, William, hermano, ¿cómo le va? voy a preparar el café. ya ¿Todo yo bien? estaba preocupado, ole. Llegamos tarde, pero llegamos. Sí, pero Ahí estamos bien. ya le voy a hacer cafecito para su pancito, Gracias, William. tradicional. Pero deberíamos de tomarnos una foto para mandárselo a los amigos. Vuelto chicha. Muerto, Ah. la verdad. Eso, ¿Cómo va, hermano. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Ay, Me alegra verlos. Gracias, El igualmente. El viento nos demoró. tuvimos Sí, yo le mucho dije, que- después la una, eso es duro. Todo el día fue duro. No sabe William cómo extrañamos esos sanguchitos. Hemos Ah, comido bueno. hemos comido muy bien en Venezuela, Bueno, pero esos son de salmón. Estos Son de salmón con un aderezo especial. se extrañaba este y el otro, como le dicen, El otro es hecho periquito con Puerto salmón. Perico, 1 kilo de papa, eso lleva su menú internamente. Ok. ¿Listo? Listo, vámonos Vamos que nos esperan al los... mercado Unare.
Ayer te estuve buscando. No, yo estoy aquí el miércoles a domingo. Ah, de miércoles a domingo. Sí, porque ya lo dije hace que la gente hagan su jugo el lunes, el martes, el miércoles. Cógeme una buena esta. Salimos solamente un ratito a hacer mercado, ya sea para vender acá como para consumir, porque hace mucho calor, muchísimo calor. Y bueno, no puede faltar los cambures o bananas, nuestro alimento predilecto acá en Venezuela. Además que son ricos, son muy buenos y bastante económicos. Por no más de 35 centavos de dólar uno tiene un kilo. Así que felices, no sé qué vamos a hacer después. Pero el secreto es adaptarse a lo que es más barato y en este caso es bueno, aguante el cambur. Así que ahora a meternos nuevamente porque está haciendo realmente mucho calor. Está muy fuerte, incluso el viento está caliente, tal cual cuando llegamos. Así que a cuidarse y ya ir decidiendo qué va a ser nuestras vidas. Ah, bueno, esto es otra cosa, que esto ayuda a lanzar la persona. Ya esto para por la tarde ya podemos empezar a hacer teta. Hay que dejar que se pone el papelón aquí y el azúcar de una vez. Vamos a hacer ahí para que vaya aflojando. Adentro tiene papelón y azúcar. Te pase jugo ahorita y más adelante hacemos las tetas, pues. O sea, hay que esperar que él bote todo su fruta, su pulpa. Ahí está, una teta. Van 3 tetas ya ahí. Así te quería agarrar. Control de calidad. ¿Cómo están? Buenísima. Encima son tetas generosas. Grandes. De tamarindo, están muy ricas. Más con el calor que hoy está muy caluroso, así que viene Esta es la bien. primera tirada. Ahí se hicieron otras, hay que probarla. Va a estar igual de bueno. Y aquí tenemos 1 litro filtrado y todo. Qué castigo con este espejo, ¿eh? Sí, verdad. Sentía que me faltaba una pierna estos días, estaba volviendo loco. De hecho me duele todavía el cuello de tanto girar así. Fundamental el espejo y el casco, siempre. Acá que se rompe, que Sí. se arregla, que se rompe. A ver si esta es la arreglada definitiva. Va a costar irnos de Puerto Ordaz así, pero bueno, Café de Aragua de Maturín. ahí está. Compañía Arequipa, con Arequipa. Con el pan del pastelero profesional venido de Irapa. Lionel.
Luis, muchísimas gracias de corazón. Saludos a la familia. Cuídense. Vamos porque Sí. William está activo. William, sí. Antes de la llovizna. Oye, mucha suerte. A usted también, lo mejor Y- para y- usted. y cuídese Lo mejor, mucho, lo cuídese mejor. mucho. Usted también cuídese, por favor. Sí. Me alegra tenerlos aquí. Los espero pronto. Claro por que aquí. sí. Claro todo que el sí. éxito, todo el éxito de corazón. Gracias. Placer. Amén, amén. Gracias, William. Cuando entramos a Venezuela, la idea era recorrer la Gran Sabana durante 15 días para luego regresar a Brasil, y entonces el camino de Guyana, que es lo próximo que vamos a tomar, agarrarlo en buena temporada, todavía temporada seca antes de que comience la lluvia, porque tenemos 450 kilómetros de pura tierra, lo cual son bastante difíciles en caso de que llueva. Pues bien, como saben, en Santa Elena decidimos que esos 15 días, o más bien que esos 15 días, que ese recorrido por la Gran Sabana no iba a terminar ahí, sino que nos iba a llevar también por la zona minera, por la zona del Orinoco y hasta la costa venezolana, y todo eso nos demoró 2 meses. Llegamos a Puerto Ordaz, desde donde el camino hacia el sur es el mismo que hicimos el camino de entrada, es decir, que es un camino repetido. Y bueno, sabiendo que una de las posibilidades de que si nos demorábamos mucho y la temporada de lluvia nos quedaba cerca, iba a ser que tengamos que tomar transporte. Es algo que no hacemos, va hasta contra nosotros, pero bueno, estamos un poco orillados a ello. No nos duele tanto por el hecho de que realmente es un camino que conocemos. Si no lo conoceríamos, lo haríamos, sí lo haríamos. Pero bueno, ya lo conocemos, está bastante en mal estado, y bueno, esto es la temporada de lluvia, nos orilla un poco a hacer esto acá. Ahora veremos seguramente desde otra perspectiva, otra velocidad, si Dios quiere, porque bueno, estamos acá en el peaje ya saliendo de San Félix, a ver si conseguimos que alguien nos avance un poquito, por lo menos hoy, mañana veremos. Por suerte es nuestra época que hacíamos dedo cuando estábamos en Argentina con mochilas, distinto, porque acá los mismos guardias son los que le están preguntando a los camiones si nos pueden llevar, porque bueno, con todo esto no sé quién nos llevaría, la verdad. La primera que nos toca hacerlo, así bueno, ojalá que tengamos suerte.
altura se puede esquivar los pozos, pero en este transporte no hay forma. Está destrozada esta ruta. No puede ser una troncal, una ruta nacional esto. Y eso que esta no es la peor parte. De Tumeremo hacia el kilómetro 88. Increíble. Está bien. Buena leche, aquí. Gracias nuevamente Vishnu, que nos acercó hasta Tumeremo. Ahora estamos recorriendo unos aproximadamente 20 kilómetros hasta la próxima Alcabala, la Alcabala de Casablanca, donde vamos a intentar cola nuevamente. Así que el día de pelea tampoco se termina. Hicimos 35 de entrada y ahora vamos a hacer 20 más. No hay que enfriar los motores. Espero que consigamos algo en lo que no sufran tanto las bicicletas, no por el transporte de Vishnu, sino porque la ruta está muy mala y la verdad que particularmente a mí que iba atrás no me daban las extremidades para para proteger las bicicletas. Tengo miedo que se rompa una parte. Ahí sí que realmente fuimos si se nos rompe algo, pero bueno, a cruzar los dedos que va a salir todo bien. Esa Alcabala es la que esa vez nos dieron café y agua. Sí. Excelente. Buenas. ¿Cómo va? El buen hijo vuelve a casa. Volvimos. ¿Cómo les va? De pasadita nomás, pero dijimos vamos a parar a saludar un ratito. No, eso decía, tenemos que pasar, nos venía bien parar en Tumeremo para pasar a saludarlos de nuevo. Se ve qué lindo, ¿eh? Bueno, ya saben. Lo tratamos muy bien para volver otra vez aquí a nuestra casa. Ojalá podamos volver otra vez y si no, bueno. Bueno, pero pueden volver de paseo a Sí, Venezuela. seguro. Ojalá. Es la idea volver en algún momento así. Si Igual Dios permita que nosotros también podamos ir a Argentina. Totalmente. Chau, chau. Adiós. Que tengan linda tarde. Saliendo de Tumeremo, de pasadita, pasamos por este paraje que se llama La Tirita, donde habíamos dormido en lo de Adriana y Arodi, el restaurante Chuck Norris. Bueno, por lo menos pudimos pasar a saludarlas de nuevo y siempre es una alegría volver a reencontrarnos con gente tan linda. Y ahora vamos a meterle pata a ver si llegamos a la Alcabala antes de que oscurezca. Que tengan buen viaje, que lo disfruten. Gracias, un placer haberte visto de vuelta. Ya vamos a tener tiempo para compartir. Espero que nos volvamos a ver. Vale, no viajes de noche, podés llegar mañana tranquilo. Chaito, cuídense, Pedro, nos vemos. Placer, hermano, chao, chao. Sin cadena no vas a llegar a ningún lado. Fallas mecánicas. Vamos, Pedrito, buen viaje, hermano. Chao, hermano, cuídense. Dale, chao, chao. Hasta luego.
Nos encontramos en la ruta con Pedro, amigo con el que habíamos compartido en Upata esa vez que pasamos. Él venía de hacerse un viajecito hasta la Gran Sabana y regresar. Paramos un ratito y a seguir porque ya no estamos sobrados de tiempo. No pudimos avanzar más allá de Casablanca. Se nos hizo de noche y bueno, la verdad que es muy difícil pedir aventón de noche. La gente desconfía mucho. Estadísticamente no sirve hacer dedo de noche, mucho menos pedalear de noche, entonces. Mucho menos con bicicleta. No nos Con sería cuando semejante usábamos carga. mochila, imagínate. Pero Así que bueno, nada, hasta aquí llegamos, vamos a dormir, nos prestaron un lugarcito para poner las hamacas y mañana antes de que salga el sol ya nos vamos a parar ahí en el Cabala, confiando en que vamos a llegar a Santa Elena. de un tirón. Tenemos muchas horas mañana, así que con toda la fe a descansar. Sí, hoy con todo que pedaleamos y avanzamos y todo bastante. Vimos gente, visitamos gente, conocimos gente. Todo un poco. Bueno, Me que quiero dormir. siga corriendo este aire porque está bastante lindo.